Richard Kuklinski fue un asesino a sueldo tan polifacético que lo mismo mataba con una pistola, con un cuchillo o usaba unos puños americanos. O si la ocasión se prestaba a ello, usaba veneno, incluso fuego. Cuando ejecutaba un encargo para la mafia italoamericana de Nueva York, eliminaba las huellas de las víctimas metiéndolas en un bidón con gasolina y prendiéndoles fuego. O desmembraba sus cuerpos en pedazos, o los introducía en el maletero de un coche y los aplastaba después con las máquinas de un depósito de chatarra. Pero si por algo ha pasado a la historia, además de por su maldad, fue por meter los cuerpos en congeladores industriales. De esa forma ponía muy difícil el trabajo a los forenses. Se ganó el apodo de Iceman, el hombre de hielo. Según su propio testimonio, durante sus años de asesino a sueldo, al servicio de las familias neoyorquinas de Cavalcante y Gambino, asesinó a entre 100 y 250 personas, aunque solo fue juzgado por la muerte de 5. La condena, 2 cadenas perpetuas consecutivas. Richard Kuklinski fue un hombre perverso, un hombre despiadado. Sobre el hombre de hielo se han escrito biografías, se han hecho películas, le han dedicado discos. Murió en 2006 y su leyenda sigue viva. Es el sicario más famoso y prolífico de los Estados Unidos de América. Me metí en una pelea en un bar, estábamos discutiendo y le pegué con un palo demasiadas veces y murió. Al principio me sentí mal, muy mal. Estaba triste, no era mi intención matarle, pero sorprendentemente después de un rato sentí algo distinto. No me sentía triste. Era como una sensación de control en cuanto a que si te metes conmigo, te haré daño. Esta noche abrimos el expediente de un asesino a sueldo. Un hombre que trabajó para la mafia italoamericana de Nueva York y para las familias criminales de Cavalcante y Gambino. Aunque fue condenado por 5 asesinatos, el sicario Richard Kuklinski, apodado el hombre de hielo por el método que usaba para confundir a los forenses, congelando a sus víctimas, aseguró haber matado a entre 100 y 250 personas. Aproximadamente habré matado más de 100 personas. No siento nada al matar. No me molesta nada en absoluto. No tengo ningún sentimiento de una manera u otra. Si hubiera tenido elección, supongo que no lo hubiera hecho. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Esa faceta criminal de Kuklinski ¿puede tener alguna relación con su infancia? Sí, se puede relacionar porque vivió en un ambiente de marginalidad donde los malos tratos eran frecuentes en casa. Richard nació en 1935 en el seno de una familia humilde del barrio de Jersey, un barrio de bajo nivel económico, y su padre Stanley, hijo de inmigrantes polacos que trabajaba como guardafrenos en el ferrocarril, pues era un hombre violento, un hombre que no se preocupaba por su familia y que además pasaba la mayor parte de su tiempo libre bebiendo o contratando prostitutas. Cuando llegaba a casa, totalmente ebrio, eran habituales las palizas a su mujer y a sus hijos. Hablemos de su mujer, por tanto de la madre de Kuklinski. ¿Cuál es la actitud de esta señora? Pues fíjate, esa es una parte muy surrealista de la historia. Anna, la madre de Richard, se dio cuenta de que cuando intermediaba en una paliza a sus hijos, ella al final también era maltratada y por eso decidió que cuando su marido pegara a sus
sus hijos, ella lo único que haría sería apartarse y rezar a voces, sobre todo para no oír los gritos de los niños. Pero lo peor vino cuando Ana empezó a participar en esas palizas junto a su marido. O sea, ahora ya era el matrimonio el que pegaba a sus hijos, a los que golpeaban incluso con objetos contundentes como podía ser el palo de una escoba. Pero la situación se les fue de las manos en una ocasión en la que Stanley, completamente borracho, la emprendió a puñetazos contra el hermano mayor de Richard, y por uno de aquellos golpes el joven cayó hacia atrás, se dio en la nuca con un mueble y murió al instante. Tanto Stanley como Ana fingieron un accidente y a Richard, que no se encontraba en casa en el momento de la agresión, le contaron que a su hermano lo había atropellado un coche cuyo conductor se había dado a la fuga. A mí no me gustaba mi padre, me pegaba simplemente porque sentía la necesidad de hacerlo para llamar mi atención, tal vez. Pensaría que llegar a casa y abofetearme era lo normal sin ninguna razón aparente. Mi madre era cancerígena, destruía a todo el mundo. Si pensaba que tardaba demasiado en hacer una cosa, no dudaba en pegarme, y no solo usaba la mano, usaba el palo de la escoba o algo parecido. De hecho, varias veces al pegarme con la escoba la rompió encima de mí. Richard, nuestro protagonista, inmerso en aquel ambiente de violencia, se fue convirtiendo en un joven introvertido. Por el miedo a nuevas palizas, decidió pasar el mayor tiempo posible en la calle. Llegó incluso a abandonar sus estudios, pero en la calle no encontró un ambiente mejor. Las pandillas callejeras lo tuvieron como objetivo de sus burlas y de sus agresiones contra aquel joven de aspecto extraño y de carácter tímido. Parece, José Manuel, que la rabia de nuestro protagonista, de Richard Kuklinski, esa rabia que sentía, intentaba atenuarla maltratando animales, ¿no? Sí, esos episodios de torturas animales son además muy frecuentes en las biografías de asesinos que han tenido una infancia difícil. Lo hemos podido comprobar en varias de las crónicas negras que hemos tratado. Y eso es algo que han analizado incluso los especialistas en perfiles criminales del FBI. Y las estadísticas son concluyentes en ese sentido. Y en el caso de Richard Kuklinski ocurre lo mismo. Cada vez que se tropezaba con un gato o con un perro abandonado, usaba el mismo modus operandi, que era estrangularlos. Él se quedaba mirando a los ojos del animal mientras éste se contorsionaba hasta morir asfixiado. Pero no solo eso, Adolfo, en otras ocasiones quemaba a los animales en contenedores de basura o, por ejemplo, ataba a 2 gatos por la cola a los que colgaba de un tendedero para sentarse a ver cómo se desgarraban entre ellos hasta la muerte. Hubo un momento en que Stanley, el padre de Richard, se fue de casa. ¿Aquello mejoró la situación familiar? No del todo, porque aunque con la marcha del padre la violencia de la que antes hemos hablado era menor en casa, la madre tuvo que empezar a trabajar por las noches en una empacadora de carne para poder alimentar a sus hijos. No podemos olvidar que para entonces habían nacido otros 2 hermanos de Richard, que eran Roberto y Josep. Y la ausencia de la madre pues provocó que Richard comenzara a delinquir. En casa hacía falta comida y él mismo se encargó de proporcionar una parte. Y claro, lo hacía robando. Aunque su madre al principio se oponía, al final no le quedó otra que aceptar aquel dinero o incluso aquellos objetos robados que después vendía a cambio de comida. Pero lo que empezó con atracos de poca monta terminó con robos de vehículos. Podemos decir que Richard fue poco a poco subiendo de escalafón en el mundo del crimen. Richard Kuklinski comenzó a aficionarse por aquel entonces a las revistas de crónica negra que encontraba en los comercios. En ellas se detallaban los crímenes más brutales y cómo los investigaba la policía. En su mente adolescente comenzaron a gestarse terribles fantasías en las que asesinaba sin piedad a quienes le habían hecho daño en el pasado, como su padre, o a quienes lo seguían haciendo en esos momentos. Su primera víctima fue
otro joven además de su entorno. Sí, era un adolescente de 16 años llamado Charlie Lane y él junto con otros chicos se habían dedicado a humillar y a pegar a Richard cada vez que se cruzaban con él. A sus 13 años inició una exhaustiva investigación sobre las costumbres de Charlie, o sea, lo vigilaba desde lejos de manera constante para conocer sus movimientos y saber de esa forma cuál era el mejor momento para acorralarlo a solas. Y ese momento llegó una madrugada. Richard esperó a su víctima cerca de casa con una barra de metal en la mano. Cuando Charlie pasó a su lado, su agresor se lanzó sobre él y mientras le golpeaba en la cabeza le insultaba con toda la rabia que llevaba dentro. Cuando era un chico joven, aprendí que si pegas a alguien te dejará en paz. Los buenos chicos terminan los últimos. Cuando dejaba a todo el mundo en paz e iba a lo mío, la gente solo quería hacerme daño a mí. Hasta que un día dije, ya está bien de esta burla, y subí las escaleras y agarré una barra del armario. Bajé y me encontré con 6 chicos jóvenes que venían dispuestos a pegarme, así que fuimos a la guerra. ¿Cuál fue su sorpresa? Que esta vez les iba a pegar yo. Entonces comprendí que es mucho mejor dar que recibir. O sea, acorraló a este chico, le golpeó en la cabeza con la barra mientras me decías que le insultaba con rabia. ¿Llegó a matarlo? Sí, lo mató, aunque años después aseguró que lo que pretendía era simplemente darle un escarmiento. Lo cierto es que Richard golpeó a aquel joven pues hasta la muerte. Después el cuerpo lo metió en el maletero de un coche robado y lo condujo hasta una zona apartada, una zona de marismas. Allí, fíjate qué curioso, le cortó los dedos con un hacha y después le arrancó los dientes a martillazos. El cadáver lo dejó allí, pero los dientes y los dedos los llevaba encima y los fue tirando por la ventanilla del coche durante todo el camino de vuelta. Ya cerca de su casa, abandonó el vehículo en un lugar discreto y se fue caminando. Cuando quieres deshacerte de algo, lo tiras a la basura, lo tiras en cualquier lado. Si no quieres que lo encuentren, entonces lo tienes que llevar a algún sitio. Puedes enterrarlo, ponerlo en un contenedor o incluso meterlo en el maletero de un coche y hacer que se estrelle. Si lo dejas en la ciudad, lo puedes poner en un banco del parque. Quiero decir, lo puedes poner donde quieras. Ni mucho menos se arrepintió de aquel asesinato. Aquella noche durmió como cualquier otra, mostrando una absoluta sangre fría. Aquel día pasó de ser víctima a verdugo. ¿Cuáles fueron sus siguientes pasos? El siguiente paso fue buscar un garrote y comenzar a dar palizas casi sistemáticas a todos los jóvenes del barrio que alguna vez le habían humillado. Richard se había convertido en un tipo envalentonado y, por ponerte un ejemplo, en uno de los billares a los que solía ir discutió con 3 personas. O sea, estamos hablando de 1 contra 3, con lo cual lograron echarlo del local. Pues bien, Richard grabó aquellos rostros en su memoria, siguió uno de ellos, lo apuñaló en el acto, después rápidamente buscó al segundo e hizo lo mismo, aunque por suerte ninguno de los 2 llegó a fallecer y al tercero no pudo agredirlo porque se fue de la ciudad. Si no me equivoco, fue por aquellas fechas, tendría 16 años, cuando Kuklinski, además de irse a vivir con una mujer, por cierto era bastante mayor que él, una mujer que además acababa de conocer, Bárbara era su nombre, fundó su propia banda callejera, ¿no? Sí, fue más o menos por aquella época. Richard Kuklinski se había ganado esa fama de tipo duro, por lo que todos en su entorno lo respetaban. Y esa banda que fundó tenía el nombre de Rosas Nacientes. Al principio se dedicó a dar pequeños golpes, pequeños robos, pero cuando ganó lo suficiente como para comprarse un revólver del 38, aquellas ambiciones criminales fueron creciendo. De hecho, fue entonces cuando se produjo otro espantoso crimen que también ocurrió en el entorno de unos billares. Richard había jugado precisamente una partida con un policía secreto llamado Doyle. Richard ganó y aunque habían apostado dinero, parece que Doyle no quiso pagarle, se marchó. El policía, sin saber lo que se le venía encima, se echó una cabezada dentro de su coche con un cigarrillo encendido entre los dedos. Fue entonces cuando apareció Richard con una garrafa de gasolina, volcó el líquido sobre la víctima y se quedó allí tranquilamente para ver cómo aquella víctima se retorcía de dolor entre las llamas hasta que murió carbonizado.
Fue en aquella época cuando el padre de Richard volvió a casa para visitar a su esposa. Nada más verla, comenzó a pegarle. Richard, que estaba en aquel momento en la casa, y que ya no era el niño asustadizo de años atrás, se abalanzó sobre él y le apuntó con su revólver en la sien, diciéndole: si vuelves a acercarte a mi familia, te mato y te tiro al río. El maltratador, que se había salvado de milagro, huyó para no volver jamás, aunque Richard Kuklinski nunca se perdonó no haber apretado el gatillo aquel día. José Manuel, la banda callejera, nombre Rosas Nacientes, siguió actuando. Pues no solo siguió actuando, sino que además sus golpes eran cada vez más ambiciosos. Los robos que cometían eran a lo grande, en farmacias, en licorerías, en almacenes, y parece que sus integrantes llegaron a ser tan hábiles que nunca dejaron una huella que diera pistas a la policía. Y ese fue el motivo por el que la mafia neoyorquina, que pertenecía a la familia de Cavalcante y a la familia Gambino, se fijó en aquellos muchachos y ahí surge el primer encargo. Cuando hablas de encargo te refieres a... Hablamos del encargo de un asesinato. Por supuesto, la misión era la de matar a un hombre que no había cumplido con su palabra, con su compromiso de pagar a aquella mafia. La operación fue planeada de manera concienzuda por Richard, que asignó el paso final, el disparo final, a uno de sus compañeros más activos. Pero una vez frente a la víctima, este compañero no tuvo el valor de disparar. Y fue Richard, sin ningún tipo de complejo, el que le arrebata el arma, se acerca a la víctima y le pega un disparo en la cabeza. Hay que decir que el resto de la banda alabó el arrojo y la determinación de Richard Kuklinski. Aquel asesinato fue solo el primero de un listado de crímenes que la mafia neoyorquina comenzó a encargar a la banda, a su banda, a los Rosas Nacientes. Unos encargos que proporcionaron a los miembros de aquella banda grandes cantidades de dinero. Por solo uno de aquellos golpes, les pagaron $2 millones. A la par de aquel éxito económico, la personalidad de Kuklinski fue yendo cada vez a peor, ¿verdad? Sí, porque por una parte empezó a nacer en él un vicio descontrolado hacia el juego. Él hacía enormes apuestas y esa adicción le llevaba a jugar prácticamente todos los días. Pero, por otra parte, comenzó a reproducir en su propia casa, esa casa que compartía, como hemos dicho, con su pareja, con Bárbara, aquella violencia que había vivido de pequeño a manos de su padre. Se habían casado, Bárbara había quedado embarazada y Richard la maltrataba de manera más o menos frecuente. ¿Los problemas también llegaron a su propia banda? Sí, pero fue por la mala decisión de un par de compañeros que tuvieron la ocurrencia, la osadía de asaltar una partida de póker de la mafia. El padrino contactó rápidamente con Richard y el mensaje fue contundente. O mataba a aquellos dos hombres de manera inmediata o la mafia liquidaría a todos los integrantes de los Rosas Nacientes. Con lo cual a Richard no le quedó otra que cumplir con aquel encargo. Por la espalda, en un descuido, asesinó a sus dos compañeros de un tiro en la cabeza. Poco después, cuando la banda había asesinado por encargo a 6 personas, los Rosas Nacientes se disolvieron. Richard Kuklinski pasó a ser un asesino a sueldo independiente, siempre a las órdenes de la mafia neoyorquina. A partir de aquí, ¿cómo fue esa nueva etapa criminal? Se podría decir que el crimen se convirtió para él, para Richard, en un nuevo vicio. Le gustaba matar, era algo que le generaba el placer y por eso, entre encargo y encargo, salía a pasear por las noches por las calles de Manhattan, donde vivía por aquel entonces, para matar con una navaja a los mendigos con los que se topaba. Llegó incluso a perder la cuenta del número de hombres a los que asesinó en aquellas caminatas nocturnas. Sobre ese aspecto de la personalidad de Richard Kuklinski, el escritor Philip Carlo dijo lo siguiente. Kuklinski mató a muchas personas, siempre hombres, nunca mujeres. Siempre había alguien que lo llevaba por el camino equivocado. Disparó, apuñaló, apaleó y mató a varios hombres. Dejó algunos cuerpos en los lugares del asesinato. Arrojó a una víctima al río Hudson. El asesinato se convirtió en un deporte para Richard.
La policía de Nueva York llegó a creer que los vagabundos se estaban atacando y matando unos a otros, sin sospechar que se trataba de un verdadero asesino en serie, que tenía el fin de matar y de poner en práctica el asesinato perfecto. Richard convirtió la calle en una especie de laboratorio, en una escuela para el asesinato. Según los investigadores, Kuklinski era bipolar. Sufría trastorno paranoide de la personalidad y al no medicarse para ello, nunca se estabilizó su comportamiento. Aquello provocaba cambios repentinos en su carácter, pero jamás pensó en acudir a un psiquiatra. El propio Richard recordó tiempo después: lo que más me gustaba era la caza, el desafío mismo. La muerte para mí era secundaria. No concibo nada fuera de eso. Pero la investigación, el desafío del acecho y hacerlo con éxito, me excita muchísimo. Cuanto mayores son las probabilidades de que me pillen, más me divierto. José Manuel, ¿qué método solía usar Richard a la hora de agredir o de matar? Digo, ya en su etapa en solitario. Pues usaba de todo: armas de fuego, cuchillos, barras de hierro, explosivos, veneno, fuego, incluso puños americanos. Una vez que la víctima estaba muerta, también utilizaba sistemas muy variados para eliminar huellas, como por ejemplo meterlo dentro de un bidón de gasolina y prenderle fuego, o desmembrarlo, o incluso meterlo en el maletero de un coche y aplastarlo con esas típicas máquinas de un depósito de chatarra. Pero yo creo que uno de los métodos más sorprendentes era el de meter a las víctimas en un congelador industrial. Eso parece que eliminaba muchas huellas, y aquello le valió el apodo de Iceman, el hombre de hielo. Incluso en el año 1985, una división del Departamento de Justicia Criminal de Nueva Jersey puso en marcha un operativo llamado Hombre de Hielo, cuya función era específicamente dar con el asesino en serie. Para analizar el perfil de este asesino, Richard Kuklinski, nos acompaña el psiquiatra forense José Cabrera. Doctor Cabrera, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Doctor, ¿podríamos decir que este es un caso a estudiar por los alumnos de criminología porque reúne qué cualidades como criminal? Bueno, vamos a ver, para los alumnos de criminología y para los psiquiatras forenses estamos ante un sujeto cuya afectividad estaba completamente abolida. Y esta afectividad abolida le permitía ver a las personas como cosas eliminables. Y al ser una persona una cosa eliminable, la facilidad de matar era automática. Quiero decir, uno no mata básicamente porque tiene censuras afectivas, porque tiene sentimientos, tiene emociones, y en este hombre, por una infancia que ya habéis comentado, muy triste y muy desgarrada, pues esa afectividad la tenía a cero, prácticamente. Pero da la impresión, claro, de un neófito en esto, de que cuando un crío vive en un entorno muy violento, de permanente tensión, de adulto tendría que intentar huir de esos espacios y de las situaciones, ¿no? Bueno, la tara que supone vivir en una familia desgarrada, efectivamente puede tomar dos caminos: el camino de la repulsión a la violencia o el camino contrario. Por lo tanto, tenemos ejemplos de ambos casos. En las consultas se ve perfectamente. Podemos tener un chaval que en una familia rota actúa el resto de su vida traumatizado por eso y es un hombre muy dócil, o justo todo lo contrario, que es el caso de Kuklinski, es decir, un individuo al que la vida en su infancia no le ha dado nada, salvo ingratitud, y por lo tanto de adulto no solo no devuelve nada, sino que mata a las personas como si fueran cosas. Doctor Cabrera, fíjese, infancia violenta, venganza en la adolescencia, mata por encargo, mata por placer. ¿Hay una evolución? ¿Esta es una evolución lógica en una mente asesina? Bueno, más que una evolución, lo que es una progresión. Es decir, el asesino no es que evolucione como persona. El asesino, psicópata básico con afectividad abolida, está congelado en el espacio y en el tiempo. Lo que ocurre es que la técnica la va perfeccionando, va buscando elementos que, digamos, le agraden, porque una cosa es la afectividad y otra es el placer, como muy bien se ha comentado ahí. Es decir, este sujeto, al final, en sus encargos, buscaba cierto placer, pero un placer técnico, visceral, no un sentimiento. Entonces, al final, prácticamente se confundía lo que era el placer con el encargo remunerado, porque no olvidemos que al final este sujeto cobraba un dinero importante a costa de familias mafiosas que le encargaban determinados asesinatos.
Doctor, sin ánimo de ser naturalmente impertinente y hasta donde pudiéramos hablar, ¿usted se ha encontrado alguna vez con algún paciente que le haya confesado que disfruta matando? No, usted nunca. Yo habré estudiado en mi vida profesional de 30 años unos 500 homicidas y no me gusta la palabra homicida porque cada persona es un mundo y cada homicidio también es diferente a otro y desde luego en el arco mediterráneo en el que yo me he movido, yo no conozco Estados Unidos, digamos, criminalmente hablando. Lo he visitado, pero no he trabajado allí. Por lo tanto, en el arco mediterráneo, este tipo de asesinos tan fríos, tan en serie, tan tremendos, son casos puntuales. Incluso en Europa, ya no solo lo mediterráneo, sino el norte de Europa, tenemos casos muy aislados. Pero estos casos tremendos así de la época esta, desde los años 40 en adelante, son rarísimos en Europa. Yo no he tenido ninguno. Acaba de calificar a Kuklinski como tremendo. ¿A usted le parece tremendo? Sí, tremendo. Una persona que mata con esa facilidad tan impresionante es algo que te deja apabullado. Y a mí es raro que haya nada que me conmueva, ¿no? Después de 1000 autopsias y 500 homicidios y todas las cárceles de España y alguna de fuera, pues hay muy pocas cosas que me vayan a impresionar, como a los forenses que estemos en esta batalla. Pero esto es tremendo, porque una cosa es matar en la guerra, en una guerra donde todo es muerte, ¿eh? Y hay tiros, hay trincheras, hay ideologías, pero aquí es la muerte fría, sin sentido humano, porque al fin es el encargo de matar a aquel porque la familia tal te dice que lo mates porque debe $2 o 10.000, y eso es tremendo. Ese es algunos hablarían de la maldad en sí misma, ¿no? Yo como psiquiatra y médico pues no soy moralista, pero a veces uno duda de si la maldad en estado puro no existirá también. Doctor Cabrera, psiquiatra y forense, es usted muy amable con la OGOPE. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Después de varios descuidos en sus últimos asesinatos, Richard Kuklinski fue detenido el 17 de diciembre de 1986. Y esto fue ante la sorpresa de su familia, de sus amigos. ¿Cuál fue la sentencia, José Manuel, que le impusieron los jueces? Richard fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas por los asesinatos de 5 personas. O sea, no se pudo demostrar el resto de crímenes, aunque él mismo dijo que había matado a entre 100 y 250 hombres. También fue acusado de intento de homicidio, de violaciones, de robo, y los investigadores además descubrieron que guardaba grandes sumas de dinero en cuentas bancarias en Suiza. Y decía la sentencia que la libertad condicional podría solicitarla al cumplir 110 años. Durante su estancia en prisión, ¿se sabe algo de su comportamiento? Bueno, fue un comportamiento bastante animado porque concedió entrevistas de todo tipo, a escritores, a periodistas, a criminólogos y psiquiatras, y con todo ese material, con ese material de encuentros personales con Richard, se emitieron varios documentales, principalmente en la cadena norteamericana HBO, y los escritores Philip Carlo y Anthony Bruno escribieron 2 biografías sobre el personaje. A esto hay que sumar la autobiografía que redactó el propio Richard Kuklinski, titulada El hombre de hielo, confesiones de un asesino a sueldo de la mafia. La vida de Kuklinski incluso se ha llevado al cine con una peli razonablemente reciente del año 2012. Efectivamente, El hombre de hielo. En ella Michael Shannon interpreta a Kuklinski y Winona Ryder a su esposa, y aparecen también en el reparto otros actores como Ray Liotta, Stephen Dorff y Chris Evans. Y además en el ámbito musical, la banda de death metal llamada Macabre de Chicago cuenta las historias de cada uno de sus asesinatos en el álbum Murder Metal. Richard Kuklinski falleció por causas desconocidas el 5 de marzo de 2006 en la sala de seguridad del Hospital St. Francis Medical Center en Trenton, en Nueva Jersey. Su hermano Joseph había fallecido 3 años antes tras ser detenido en 1970 en Central Avenue y condenado por violar a una niña de 12 años y arrojarla después desde el tejado de un edificio. Cuando le preguntaron a Richard por aquello, él se limitó a decir: los dos venimos del mismo padre.
José Manuel Frías, hasta la semana que viene. Gracias. Gracias, buenas noches.